Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Coco Vargas. Hola, bienvenidos a todos. Juan Epote. Hasta acá. Hola, saludos, buenas tardes. Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y la nueva integrante de nuestro equipo, Nanantli Romo, mejor conocida como Nana. Hola, ¿qué tal a todos? ¡Bravo! A ti que nos sigues, que nos escuchas y que por estos 2 años has estado al pendiente de las Crónicas del Antropoceno, habrás escuchado unos aplausos y si es que estamos en el auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde normalmente grabamos nuestros episodios, pero bajamos aquí a una sala de cine que está completamente llena. Hay gente hasta en las escaleras, nos vienen a acompañar de preparatorias de la Universidad de Guadalajara, la Prepa 14, el Politécnico Matute Remos y de la escuela de la maestra Susana del Pilar, que no me sé cómo se llama su escuela, pero ahorita me lo dirá para ponerlo ahí también al final. Tenemos un auditorio lleno porque vamos a tener un episodio especial de aniversario. Llevamos 2 años de Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Coordinación General de Comunicación Social también de la UDG. Y es que estamos a punto de celebrar 2 años que iniciamos el 28 de septiembre de 2022, justamente a partir del Día Internacional de la Cultura Científica. Ya lo platicamos tras bambalinas, Juan, pero no quedó grabado, lo volvemos a mencionar. Sí, Víctor, Coco, un gusto saludarles a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy aquí. Que tenemos un episodio muy especial, me recuerda a un programa de mi infancia que al principio decía, este programa no contiene risas grabadas, para dejar en claro que estaba en vivo el público aplaudiendo. Nos va a dar mucho gusto justamente hacer, más allá de los gritos, esperemos un buen diálogo para que esto se convierta en una crónica auténtica. Y hoy festejamos 2 años, nos vemos un poco más grandes, unos más que otros, pero festejamos 2 años de que nació este proyecto y que se ha mantenido constantemente poniendo temas a discutir y a dialogar. Y esa es una de las razones de hacerlo en una fecha como hoy, que se conmemora o pretendemos que se comience a celebrar mundialmente el Día Internacional de la Cultura Científica. Un buen amigo, Carlos López Beltrán, quien es biólogo y filósofo de la ciencia, dice que la cultura científica no es aquella en la que todos sabemos mucho de ciencia, sino aquella en la que todos sabemos situarnos racionalmente frente a la ciencia. Entonces, esta iniciativa busca de alguna manera que seamos mejores ciudadanos, gente más consciente, más respetuosa del medio ambiente, del otro, con mayor información para que no suframos, digamos, las condiciones del mundo actual, donde se hace más necesario cada vez tener un bagaje científico básico, una serie de datos, como para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, pues lanzamos estas crónicas y ahora ya cumplimos 2 años. Entonces, bueno, estaremos dialogando de muchas cosas, algunas trataremos de que nosotros las planteemos y la mayoría tal vez no. Y un momento que creo que es importante que aprovechemos es que tenemos aquí con nosotros al líder de nuestro equipo, al director del Museo de Ciencias Ambientales, a quien les pido que le acerquen un micrófono porque nos va a regalar aquí también un minutito de su apretada agenda, pero claro que está aquí con nosotros el doctor Eduardo Santana. Él es el que nos reunió, él es el que nos ha ayudado a llevar a cabo este y muchos otros proyectos. Él es el que lo hace posible, es el mago detrás de la cortina, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Santana Castellón. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé, a algunos les veo caras de divertidos, a otros les veo cara que qué hueva estar aquí. Miren, no sé, no sé cómo lo perciban, pero todo esto lo estamos haciendo por ustedes y ya como mencionaron mis compañeros, la idea es, el meollo del asunto es para que no los choreen a futuro. De eso se trata. De que ustedes puedan adquirir de una manera divertida una forma de entender el mundo. Y hay un señor
de allá de Cataluña, que hizo un museo que es físico, que él decía que nosotros tenemos 3 formas de comprender el mundo: el pensamiento científico, el pensamiento artístico y el pensamiento revelado. Entonces, el científico es como física nuclear, vamos a decirlo así, pero el otro podemos comprender el mundo con la música, con la poesía, con la pintura, no necesariamente solamente con el pensamiento lógico. Y el revelado es la parte espiritual que algunos encuentran en la iglesia, otros lo encuentran en la naturaleza, en diferentes lados, pero son diferentes formas de comprender el mundo. En el Museo de Ciencias Ambientales, Crónicas del Antropoceno es para compartir una de las formas de comprender el mundo. Pero hacemos muchas cosas más diferentes y ahorita solamente le quiero compartir una para lo que estamos usando la ciencia, que el día de ayer presentamos un libro científico sobre asesinatos y tumbas, sobre la situación que tenemos, que Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas y el país, México, es el estado que por el narcotráfico y el crimen organizado es el país que tiene el mayor número de personas desaparecidas. Y usamos la ciencia para encontrar esas fosas y ayudar a las mamás a encontrar a sus hijos. Entonces de pronto uno dice, pues la ciencia, ¿para qué me sirve? O qué buena, pues nosotros la estamos usando para tratar de aminorar el dolor de esas familias que están buscando a sus hijas y a sus hijos. Pero también la ciencia nos sirve para poder hacer un helado que sabe muy bien, o poder ser más eficientes, o no causar calentamiento global, o producir más alimentos, o inclusive que tengan un gatito o un perro más saludable. Para todo eso nos sirve. Vamos a tratar nosotros de poder compartir eso, pero también escucharlos a ustedes de qué cosas son las que le interesan y quieren ustedes saber, para que lo que ustedes digan lo ponemos en los podcasts, que ya son más de 70, o los publicamos en el Informador cada 2 semanas, ya son más de 50. La primera semana nomás lo leyeron como 30 personas. Ya el último de la basura, más de 2,500 personas leyeron esa columna. Díganos qué quieren y nosotros vamos a ver si podemos con ustedes ir construyendo las cosas que a ustedes les interesan, porque esto es para ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues después de estas palabras de nuestro director Eduardo Santana, yo creo, Víctor, que ya va siendo hora de presentar a nuestros invitados, ¿no? Ya para Juan, llenar ¿me aquí el ayudas? escenario. Ya llegaron desde muy temprano, así que ya es justo. Sí, aquí están y bueno, son amigos, colegas, compañeros, gente que tiene proyectos de comunicación pública de la ciencia de diferentes tipos, en diferentes formatos, en diferentes medios y para diferentes públicos. Así que yo creo que con eso vamos a completar este diálogo y esta charla, porque la fórmula de Crónicas del Antropoceno es una charla, es relajada, no es siempre tener que preguntarle al experto, que esa es la divulgación, digamos, rebasada, sino platicar entre todos cómo se hace relevante conocer las cosas. Y creo que eso ya es algo de lo que queremos platicar con ellos. Entonces, Claro que sí. vamos empezando con ¿a quién vamos a invitar? Yo comienzo. Tú primero, Coco Por me favor. quería agandallar, pero Tú yo voy a empieza. empezar. Voy a invitar a que pase acá con nosotros y es un enorme gusto para mí personalmente el que esté aquí Maya Viesca Lobatón, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, maestra en Gestión de Ocio por la Universidad de Deusto en Bilbao, España, y diplomada en Innovación Educativa. Coordina desde el año 2004 el proyecto del Café Scientifique, que hay que decirlo en francés bien, ya no lo explicaré, porque Scientifique, el programa de comunicación de la ciencia desde el 2014, ahí mismo en el ITESO, y actualmente lidera el proyecto interdepartamental Campus Lab, que busca hacer de la infraestructura del campus universitario un lugar de apreciación, conocimiento y conservación de la biodiversidad. Además, hace unos días nos dio un enorme gusto saber la noticia de que le acaban de dar el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en la categoría de divulgación. Entonces, más alegría todavía. Maya, por favor. Pido un fuerte aplauso para Maya.
20 años ya el Café Científica acaba de cumplir. Gracias por acompañarnos a nuestro segundo aniversario. 2 años llevamos, 2 décadas lleva Maya. Hay mucho que aprender de lo que ha hecho ella. Muchas gracias por acompañarnos, Maya, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos y compartir este viaje, porque ha sido un gran viaje. Así es. ¿Quién Bienvenida, más viene con Maya. nosotros, Coco? Bueno, pues tengo el gusto de presentar con ustedes a Manuel Tonatiuh Moreno Ramos, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO. Su texto, Imágenes del Saber, Representaciones del Conocimiento en Náusica de Hayao Miyazaki, extracto de su tesis de maestría, es uno de los capítulos del libro De la Academia al Espacio Público, Comunicar la Ciencia en México. Desde 2014 dirige Curiosamente, un proyecto audiovisual de comunicación pública de la ciencia en redes sociales, con más de 3,5 millones de suscriptores en YouTube. Ojo, ¿eh? Es profesor en el ITESO y la Universidad de Guadalajara. Ha sido invitado a dar conferencias en diversos eventos y por varias universidades. Bienvenido, querido Tonatiuh. Bienvenido, Tona. Ahí mero, si quieres. Gracias por acompañarnos, Tona, en el aniversario de Crónicas del Antropoceno. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Tona es aparte amigo, lo conocemos hace tiempo, por eso le digo Tona, Tonatiuh Moreno, pero yo le digo Tona. Y bueno, su proyecto, curiosamente, como escucharon, es un proyecto que tiene más de 3,5 millones de seguidores en YouTube y abordan de todo tipo de temas y con una perspectiva de simpleza y precisión, que bien vale la pena tratar de aprender un poquito de cómo lo hacen y de cómo empieza y cómo termina un proceso creativo de ese tipo, porque a mí sí me interesa, ojalá que ustedes también lo hayan interesante. Y además tenemos aquí para completar el panel, el escenario de hoy, a otro compañero, colega, también de un podcast, también podcastero, de un podcast de ciencia de aquí de la Universidad de Guadalajara. Él es Aldo Cana, que está por acá, va a ser el más jovencillo, es el influencer del grupo de hoy. Aldo Cana es un creador de contenido y diseñador gráfico mexicano que desde 2017 ha producido contenidos con temas y formatos diversos, de muchos temas y de muchos formatos, de muchas maneras que se acerca. Él es el que lo hace, digamos, en varias plataformas y identifica personalmente al arte de la entrevista como su destreza principal en la comunicación. A inicio del 2022, Aldo fue seleccionado de un largo proceso que hizo toda la Universidad de Guadalajara entre su comunidad universitaria, de la cual forma parte. Fue seleccionado para conducir, junto con Lisset Orozco, Háblame de Ciencia, el primer podcast de ciencia de la Universidad de Guadalajara. Empezó un poquito antes que nosotros, dedicado a entrevistar expertos sobre temas científicos con un formato relajado y lejos de lo académico. Aldo, por favor, acompáñanos. Aldo Cana de Háblame de Ciencia, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en nuestro aniversario. Al contrario, es un gustazo para mí estar acá. La verdad es que, bueno, voy a ir empezando aquí ya con lo bueno porque pues también soy estudiante, vengo de clases y les soy sincero y ando un poco cansado. Así que para despertar quiero hacer una dinámica porque veo que también ahí hay unas caras medios dormidos. Entonces yo voy a decir 2 y ustedes dicen años. ¿Por qué? Pues es más que obvio, ¿no? La verdad es más que obvio. Así que quiero que por favor con toda la actitud, es más, ¿hay problema si se paran o no hay problema? Párense todos, tenemos que estirarnos. Sí, ya vi que dijeron, ay no, qué flojera, pero van a ver, es necesario empezar así con la buena actitud, ¿va? Vamos a decirlo con buena vibra, ¿va? Yo digo 2 y ustedes años. ¿Listos? Ahí va. 2. 2. 2. Pues muchísimas felicidades por sus 2 años. Gracias, Aldo, muy bien. Ya, siéntense, gracias. Ah, ya desperté. Y bueno, pues para entrar en materia y directamente platicar un poquito y aprovechar a nuestros invitados, puesto que hoy es un episodio especial en que tenemos variedad de personalidades, de trabajos, de trayectorias, de experiencias, de logros, de temas, de medios. Vamos a platicar de eso, de lo que hacen ustedes. Si están de acuerdo, me gustaría que empezáramos a platicar explicando
En 144 caracteres, nada, no se crean, pero explicando en pocas palabras, pero lo suficiente para que quienes no lo conocen, lo conozcan. Quienes lo conocen, pues ya sabrán de lo que estamos hablando, pero explicando sus proyectos principales, de los que mencionamos, en el caso de Maya, Café Científic del ITESO, un espacio de conferencias, pero unas conferencias de cercanía. En el caso de Tona, curiosamente, en el caso de Aldo, Háblame de Ciencia, aunque tienen muchos otros proyectos, pero en este caso, particularmente de esos, que son conferencias, canal de YouTube y podcast. Platíquenos un poquito acerca de eso. Cada quien, por favor, una intervención. Empecemos, las damas primero. Ok, pues muchas gracias. Café Científic. ¿Por qué en francés? Porque es una iniciativa que comienza en Francia hace más de 20 años, casi 30, como Café Philosophique. Y se decía que la filosofía, eso que nos invita a plantearnos las principales preguntas sobre nosotros mismos y sobre nuestra existencia, estaba demasiado acaparado por las academias, a las universidades, y que no era algo que se siguiera discutiendo en los cafés, en las sobremesas, entre las personas comunes y corrientes. Muy poco después, pues dicen, a la ciencia le pasa lo mismo. La ciencia no es propiedad de los científicos. La ciencia no debe de dialogarse solo en las universidades. Es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos. Entonces se empieza a haber estas charlas en donde tenemos un encuentro directo con los científicos y las científicas, con el conocimiento científico, en espacios ordinarios como un café. Y eso sucede en la Casa ITESO Clavijero desde hace 20 años, que a lo mejor ustedes conocen, está en la colonia americana y es un espacio muy lindo de un arquitecto mexicano muy reconocido. Es un espacio en donde del que uno no se quiere ir, es muy rico. Y ahí una vez por mes invitamos a una científica o un científico a tener un diálogo. ¿En qué consiste? En que hay un primer momento, 20-25 minutos, que platica sobre el tema del que investiga y después le podemos hacer preguntas. Al contrario de una charla normal en donde vamos y al final hay como 5 minutitos para preguntas, aquí el orden es inverso. Y además, desde hace 20 años hemos sostenido una idea que ahora resulta un poco vintage y que a lo mejor a muchos jóvenes les parece muy bizarra, que es que no tenemos apoyos audiovisuales. Es como cuando nos vamos a un café con alguien, platicamos y no estamos necesariamente viendo una pantalla. No es una clase. Y eso es muy raro y nos cuesta mucho trabajo ahora, pero al final quedamos como con esta satisfacción de sí haber visto al otro a los ojos, de sí haber, aunque no entendamos del todo, de haber tenido esta sensación de que platicamos, de que dialogamos. Y ese es el centro del proyecto. Y hemos hablado de todos los temas, de todas las disciplinas. Ha venido gente de todo el país, incluso del extranjero, muchos de la Universidad de Guadalajara, muchos de otras universidades regionales. Pero ese es el centro, el diálogo. Y es un espacio para gente que no sabe nada y que pueda preguntar. Es un espacio que llamamos para pensar y platicar la ciencia y en donde lo que buscamos es hacer ejercicio de nuestra curiosidad. Y curiosamente, aquí está curiosamente. Sí, Venga, por la favor, misma pregunta. Concatenada ya con la respuesta de Sí. Maya, curiosamente, por favor. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto de comunicación pública de la ciencia en redes sociales, específicamente en YouTube. Más por curiosidad de aquí, ¿quién conoce curiosamente? Levanten la mano. Sí, hay varios. Mira, así. también de los Me gusta como- niños de allá de la primaria. Nomás para Órale. levantarme un poquito el ego. Entonces tenemos principalmente un canal de YouTube que pretendemos con recursos audiovisuales, nosotros sí, con mucho recurso audiovisual, con animación, especialmente con dibujos, comunicar conocimientos de todo tipo, especialmente conocimiento científico, que ya hablaremos también de qué entendemos por científico. Pero es eso, es como explicar de la manera más sencilla posible temas complejos y complicados, ¿no? Entonces tenemos ya más de 450 videos en los que hemos hablado desde física, química, astronomía, biología, ecología, filosofía, lingüística, historia y cualquier cantidad de disciplinas que podamos abordar, ¿no? Entonces, acabamos de cumplir 10 años de que empezó el proyecto de Curiosamente y, bueno, un poco por qué inició. Nosotros queremos comunicar más que los datos o la información, que sí es interesante, importante, nos interesa comunicar actitudes y
la actitud de la curiosidad precisamente, la actitud del escepticismo, ¿no? El que es el pensamiento crítico, y la apertura mental, o sea, la posibilidad de cambiar nuestra propia manera de pensar, ¿no? Entonces, eso es básicamente, curiosamente. Y por acá, Aldo, que no nos invitó a sus 2 años de aniversario, pero nosotros sí lo invitamos al nuestro. Yo de bueno que hubiéramos hecho algo, yo de no nos tocaba. Oigan, la verdad, primeramente, Víctor, Juan, Coco, ¿qué invitados trajeron, eh? Porque estamos como que todos con una historia bien distinta y eso está padre pues porque se complementa justamente. En mi caso, mi historia es un poquito más mortal, ¿no? Así más tranquilona, la verdad. Yo creaba contenido desde que tenía como 12 años aproximadamente. En YouTube como tal inicié y ya después empecé a hacer entrevistas. Ya sé que dijiste que dijera lo de la ciencia, pero es que esto va hilado para allá, ¿eh? Justamente yo empiezo a hacer entrevistas, me empieza a gustar toda esta movida y veo en una publicación de la UDG si te interesa la ciencia y sabes comunicar, manda tu casting aquí, ¿no? Y yo lo vi un día después que ya había vencido la fecha límite. Ese es un dato que no había dicho, se me hace, a ver si no me fue un UDG. El punto es que yo lo mandé un día después. Y para todo esto, y siento que va a hacer match con más de uno o una que esté aquí, porque yo realmente la ciencia no comprendía bien cómo funcionaba, o decía, ay, es que eso está bien complejo, pero yo sí leí la parte de que sepas comunicar y dije, jalo, me gusta, me agrada, y toma la que pues hice justamente muchísimos filtros y entró un proyecto llamado Háblame de Ciencia, y cuando entro y literal grabamos el primer episodio, todo me brilló, o sea, dije, wow, o sea, entendí que la ciencia no es algo tan complicado y yo creo que me han de dar la razón, o sea, realmente a veces lo difícil es comunicarlo de forma que se pueda entender para cualquier persona. Y en este podcast de Háblame de Ciencia traemos divulgadores, investigadores y demás. De hecho, ya tuvimos por allá a Maya, bien. Y ya también a Juan, pero no coincidimos, no tuvimos el gusto. Próximamente en el 4 aniversario va a ser el invitado. Totalmente. Y pues ese es el punto. El chiste es que actualmente el proyecto de Háblame de Ciencia es eso, traer investigadores y que hablen sobre un tema, pero a un nivel pues que todos y todas podamos entenderlo. Entonces, pues nada, ese es como el proyecto que yo tengo de ciencia y la verdad a partir de ahí me he nutrido muchísimo y del tema que quieran, bueno, no del que quieran, pero de la mayoría podemos ahí hablar. Entonces sí les recomiendo mucho empezar a nutrirse de esa información. Adelante. Tenemos una muy variados los perfiles, como se darán cuenta, de diferentes backgrounds. Esto nos lleva a una pregunta que tenemos, ¿no? Por ahí. Nos interesa un poquito también escuchar un poco de su opinión, a lo mejor hacer algo de discordia, aprovechando que tenemos invitados de diferentes tipos. Y levantando la mano, ¿quién cree que se necesita ser científico para hacer divulgación de la ciencia? Wow, los que crean que sí. Los que crean que es sí. necesario Los que crean ser que sí. científico. Ok, 1, 2. Ok. Esperábamos otra respuesta, creímos que iba a haber más personas que creían que se tenía que saber completamente de ciencia y ser científico para hacer divulgación de la ciencia, pero esto es muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que se necesita ser científico? La mayoría parece que dice que no. Sí. Hicieron trampa porque Aldo acababa de decir que... Claro, que claro. Sí, ya, Aldo les dio la hubo mano respuesta. negra aquí. Entonces, Se las tenía también- que soplar, oye, les Ajá, tenía que ayudar con alguna. Así también nos echaron a perder nuestro experimento social que habíamos planeado durante varios Ya, días. tache. Pero me parece interesante para traer la conversación ahora de este lado y conocer también la opinión de los que estamos por acá, porque creo que hay un truco también en saber qué es ser científico. Y lo hemos estado discutiendo incluso para este programa y me parece que el testimonio de Tona, el de Maya y el de Aldo, pues también es muy útil para pensar que no hay una sola forma de ser científico, pero que además uno puede ser científico en sus actitudes, su forma de ver el mundo, de pensar, de actuar, de tener un pensamiento crítico, de debatir, de no aceptar las cosas así nada más, de no dejar de hacerte preguntas. Nos lo mencionaba también al principio nuestro director Eduardo Santana. Y es un poco el interés de la divulgación, fomentar esa actitud de ser científico sin que necesariamente todo el mundo se forme en las aulas de manera académica, digamos, como científico. O no sé, yo estoy adelantando aquí mis prejuicios, pero me gustaría saber en el caso de Tona, de Maya y de Aldo en sus proyectos, cómo son científicos para diseñarlos, para armarlos, de qué manera tratan de hacer esa divulgación siendo científicos. ¿Damas primero? A ver, no nos pasaron las preguntas antes, entonces
cabe la posibilidad de que Les digamos pasamos burradas otras. de entrada. Queremos saber lo que genuinamente piensan en el momento. Pero ahorita se me ocurre una metáfora que a mí me ayuda como a explicar, que es como, ¿a quién le pertenece el fútbol? ¿A los jugadores? ¿Al público? ¿A los dueños de los equipos? ¿A los dueños de las televisoras? ¿De quién es el fútbol? ¿De quién creen que sea el Dueño fútbol? del balón. De Televisa. ¿De quién es el fútbol? ¿Del que juega los domingos? ¿De Messi? ¿De quién es? O de todos. De todos, de todos. Yo creo que es un poco eso lo que pasa con la ciencia, ¿no? ¿De quién es la ciencia? Pues de todos. ¿Todos somos futbolistas? No, cada quien tenemos nuestro rol, ¿no? Y todos lo disfrutamos y todos le invertimos y todos estamos, digamos, formamos parte de ese ecosistema llamado fútbol o llamado ciencia. Entonces creo que como ciudadanos estamos llamados a ir cada vez ocupando un mejor lugar. Si a mí me preguntan de fútbol, yo seguro les voy a dar una opinión y seguro va a ser muy rara porque yo no veo fútbol, ¿no? Pero voy a decir algo, ¿por qué? Pues porque vivo en un mundo rodeado de fútbol. Lo mismo pasa con la ciencia. Todos vivimos rodeados en un mundo, todos tenemos una idea de lo que es ciencia, ¿sí? Buena, mala, regular, porque participamos de ella, pero en la medida en que vamos hallándole un poquito más, es probable que hagamos comentarios más pertinentes, que sepamos quién va a subir en la tabla, quién va a bajar, por qué deberían de correr un entrenador y no correrlo, por qué un jugador se vuelve famoso y no famoso. O sea, vamos a tener mayor posibilidad de decir algo más o menos coherente. Entonces yo digo que en la ciencia pasa un poco lo mismo. En la medida en que nosotros nos vamos metiendo, pues tenemos un rol mucho más preciso en términos de nuestro rol, pero le atinamos mejor. Entonces, ¿cómo trabajamos con los científicos en el Café Científic? Si por ahí va más o menos Es la correcto. pregunta, pues buscamos este amplio espectro. Buscamos que en el centro, sí, el café sí tiene que ver con hablar con lo que llamamos los protagonistas de la ciencia. Si lo llevamos a la cancha del fútbol, por lo general buscamos hablar pues con los jugadores, pero también a veces invitamos a los dueños de los equipos y a veces también invitamos a los dueños de los medios. ¿Por qué? Porque tienen algo que decir importante sobre eso para nosotros, los ciudadanos. Entonces, ¿cómo los elegimos? Alguien que tenga una idea muy trabajada sobre lo que es su tema de investigación, el rol que eso juega en la vida de los ciudadanos, porque eso que hace es importante para el otro, porque no todos los científicos están pensando así y no tienen por qué hacerlo. Pero en este caso sí es importante que los científicos que invitamos y las científicas tengan claro eso que hacen, cómo contribuye a la sociedad. Y además, que lo puedan compartir con gente que no sabemos nada de eso, ¿sí? O que sabemos muy poquito, porque insisto, todo el mundo tenemos ciertas referencias, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que hacemos. No invitamos a gente que hable de vóley cuando vamos a hablar de fútbol. No es que el vóley sea malo, es que es otra cancha, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Entonces sí buscamos que sea gente que esté metida en este ámbito. Y más o menos eso es lo que nos hace elegir a las charlistas y los charlistas. Me encanta la analogía del fútbol. ¿Quieres abundar en la analogía del fútbol específicamente o vamos de regreso? ¿Es necesario ser científico para divulgar la ciencia? Yo la verdad quedé impactado con esa analogía. Me gustó mucho porque fíjate que coincide con algo que yo he pensado antes, que es que todos y todas tendríamos que tener acceso a varias cosas. Una de esas es el deporte o la actividad física, el conocimiento y la participación política, ¿no? Entonces, así como hay políticos profesionales, pero la política no nos es ajena porque nos afecta de muchas maneras, también hay científicos profesionales o personas que se dedican a la ciencia desde diferentes puntos, pero a todos nos afecta la ciencia, ¿no? Lo que se está haciendo de inteligencia artificial ahorita nos está afectando. Las decisiones que se toman en cuanto a cuestiones climáticas nos afectan también. Entonces, maravillado quedé con esa analogía del fútbol. Por otro lado, también yo quiero decir que, bueno, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces se supone que somos científicos de la comunicación, aunque no seguimos precisamente, no hacemos investigaciones de comunicación, más bien hacemos la práctica de la comunicación, pero soy por lo menos comunicador
que no practico profesionalmente una de las ciencias así llamadas, pero entonces creo que hay como dos categorías. Los científicos que comunican, ¿no? Como el ejemplo de Carl Sagan es el increíble, ¿no? O Neil deGrasse Tyson y muchos otros, pero también hay comunicadores que aprenden ciencia para comunicarla, ¿no? Y es donde caigo yo, donde caen personas como Big Bang, seguramente la han visto, ¿no? Es un actor que tiene un programa de televisión, él no es científico, pero se pone una bata verde, ¿no? Y sale a comunicar ciencia. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, creo que no hace falta ser científico profesional para dedicarse a la ciencia, pero para dedicarse a comunicar ciencia, pero creo que quienes nos dedicamos a comunicarla tenemos la obligación de aprender más ciencia, y quienes son científicos harían muy bien en aprender también de comunicación, ¿no? Para comunicarla mejor. Eso creo que es. Y luego hay otra discusión de qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Cuando pensamos palabra científico, a mí, después de tantos años de estar discutiendo sobre estos conceptos, todavía me viene a la mente la imagen de un señor en bata, ¿no? Con un matraz, ajá, y a lo mejor de lentes, ¿no? Todos, o no sé si la mayoría tenemos esa imagen. Y esos casi nada más son los químicos los que se visten así profesionalmente, ¿no? Porque ni los físicos usan esa indumentaria. Pero entonces, cuando hice mi investigación para mi tesis, le pregunté a muchos jóvenes, o a varios jóvenes, qué pensaban que era la ciencia. Y me llamó la atención una respuesta que más o menos se repetía, que era algo así como: la ciencia es algo maravilloso que hacen los científicos, ¿no? Algo como ajeno a mí. Es padrísimo, pero es algo ajeno a mí. Entonces, una de las misiones que tenemos es precisamente como acercarla, ¿no? Y creo que aunque no nos dediquemos a la ciencia, todos podemos tener actitudes científicas ante la vida, de preguntarnos las cosas, usar nuestro razonamiento, ¿no? Seguir un método para encontrar respuestas, etcétera, ¿no? Eso creo. Buenísimo, Tona. Y ahorita escuchando a Tona y a Maya, me viene otro ejemplo también que creo es muy elocuente. Niels Bohr, alguien que se lo van a encontrar en algún momento en la escuela, porque estudian el átomo y demás. Bueno, Bohr lo hizo. Bohr ganó el Premio Nobel de Ciencia. Estableció las políticas europeas de ciencia y era futbolista. Jugó en la selección danesa junto con su hermano, que fue un tremendo portero de la selección danesa, Harold Bohr. Y además su hijo ganó un premio Nobel. Entonces ahí está, miren, va a ser nuestro héroe de ahora en adelante, porque cumple con las 3 funciones que Tona ya mencionó. Entonces, Aldo, ¿tú a qué equipo de fútbol le vas? No. Yo de esa sí la estudié, al Necaxa. Te estoy pasando las fases. Ya conocen a 2 personas que le van al Necaxa. Don Ramón y yo, así es. Pues la verdad, mira, voy a decir algo muy sencillo, porque creo que desde chico yo he sido, y yo creo que la mayoría de personas hemos sido de que nos cuestionamos muchas cosas y a veces no tenemos la respuesta, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y quién hizo esto? ¿De dónde sale esto? Y ya cuando entré justamente a este proyecto de Habla de Ciencia, como que me di cuenta que, o sea, a lo mejor puede ser que ustedes, ya que están más desarrollados en ciertas áreas, me digan, no, eso está mal, Aldo, pero para mí la ciencia es todo. O sea, y ser científico de cierta forma es buscar las respuestas a ese todo. O sea, cuestionándote el ¿por qué pasa esto? ¿Esto por qué? Y ya es donde entra justamente lo que comentabas, Tona, lo del método científico y cositas más así, pues para encontrar esa respuesta al final de cuentas. Entonces, yo diría que en esta parte también uno puede ser científico en menor medida, de cierta forma, si te pones a informarte, a ver más del área, porque también, si no, ¿cómo se crean los científicos, no? Ahí también es una pregunta que dices, o sea, ya es como que todo bailado, ¿no? Entonces, en este punto yo diría que de cierta forma, como respondiendo esa pregunta de ¿se ocupa ser científico como para divulgar la ciencia? Yo diría que no, pero sí, porque como con el punto que estoy diciendo, ciertamente, para mi gusto, todos somos científicos, o sea, aunque sea en menor medida, pero el simple hecho de en tu día a día ¿y por qué pasa esto? Y ponerte a pensar el por qué está pasando, el buscar información real y encontrar la respuesta, yo digo que ahí ya fuiste científico de cierta forma. Yo eso sería como lo que diría así, de grosso modo, vaya, de forma pequeñita. De acuerdísimo.
Sí, el por qué pasa esto, qué pasa si le muevo aquí, esto, qué tendrá por dentro, ¿no? Cuando abrías un carrito, sí, exacto. Así Eso, como por ejemplo. Y esa es una actitud El patrimonio universitario hay que respetarlo, eso sí, ¿sí? esa actitud que teníamos desde niño, pero que no debemos de dejarla ir porque sigue siendo la curiosidad, curiosamente, curioso, miren el ejemplo perfecto de qué hay detrás, qué pasaría, cuál es el mecanismo por el cual están sucediendo estas cosas, porque eso es algo muy inherente a nuestra condición humana. La ciencia solamente es una manera de refinarlo, sistematizarlo, hacerlo mejor, pero siempre lo hemos hecho desde que éramos pequeñines, a lo mejor antes ni siquiera de aprender a hablar, a lo mejor antes de ni siquiera ir a la escuela, ya andábamos viendo, ay no, así me caigo, entonces así ya no, eso es prueba y error, pero la ciencia es un refinamiento de eso, es un método que nos ayuda a poner a prueba nuestras ideas contra la realidad, ir aprendiendo, ir compartiendo, ir creciendo como especie, el pensamiento colectivo y ha sido muy precisa, ha sido muy provechosa, nos ha ayudado a poner robots en todos los planetas y muchas de sus lunas, nos ha ayudado a más que duplicar la expectativa de vida, si no son robots, son rovers o orbitadores, los que pongo porque vi tu cara de curiosidad o de duda, y esas las dos cosas, la curiosidad y la duda son las dos piernas con las que camina la ciencia. Digo, yo estoy recontestando mi propia pregunta, pero sí, la pregunta que sí, ¿qué es ser científico? ¿Qué es lo científico? Y que si es necesario ser científico para divulgar la ciencia, pues bueno, yo creo que yo estoy del lado de los que no es necesario. La ciencia es algo de todos, así como el fútbol, y aunque yo no juego, disfruto ver un gol de Messi, y disfruto, no le voy a ningún equipo aquí en particular, así que no me importa ni quién pierda ni quién gane, me gusta ver el juego, me gusta ver el gol, me gusta ver la patada, cómo corren, cómo atinan, y eso que ni siquiera tengo balón. Yo solo agregaría a esta conversación tan interesante que una de las cosas que a mí me parecen más deliciosas de la ciencia y del método científico es que inicias con una pregunta y al final resulta que tienes como unas 5 más y el camino vuelve a empezar y se vuelve más divertido y más interesante y descubres y descubres y descubres, entonces es una maravilla. Y siguiendo con este diálogo pambolero, me gustaría pasarle la bolita a Abril Ambrís. A ver, hola, hola. Oigan, pues siguiendo con la plática que tenemos ahorita, ustedes cuando quieren saber algo, cuando tienen curiosidad por algo, ¿a qué plataformas recurren? ¿A quién le preguntan? ¿A qué más? ¿Qué más? Se No hay van así respuestas nomás malas. echar el grito, así queremos ¿A escuchar Yahoo? como Ok. Digo, aquí ya dijimos, productos, Tona, ¿dónde me ya gusta? vimos que varios recurren también a Curiosamente. A ver, ¿qué más? ¿Dónde más? TikTok, muy bien. TikTok. ¿Dónde? ¿A ¿A quién? Google? A ver, alguien de los de la fila de hasta arriba. ¿Al Meta? Al Meta, ok. Sí, por favor, adelante. A ver. Allá pide el micrófono, ahí va, ahí va. Ah, no, Va, que va, no. va. Siempre no quiso, ok. Se vale ¿Regresa? decir que la IA, Ok, ¿eh? ¿el periódico? Ok. ¿Al periódico? Mira, todavía hay chavos que leen periódico. ¿Periódico Muy así bien. de papel y todo? Sí, sí. Ah, el periódico. El periódico. Una joven dice que el periódico. ¿Alguien, no lo alguien le hubiera pregunta esperado. a una persona? Excelente, qué bueno, porque nosotros abuelita, también mamá, Pues abuelita. papá, periódicos. ¿no? Te invitamos a leer nuestra columna. Nuestra columna crónica del Antropoceno sale cada 2 semanas en el periódico, en el de papel. Pero también se distribuye a través del portal de El Periódico, El Informador, en internet, que hacen muy bien su trabajo. También tienen, no tantos seguidores como Tona en Curiosamente, pero tienen como más de 1 millón de seguidores en Facebook, el periódico, ya no de papel, la versión electrónica. Entonces, mira, en el periódico y en muchas otras plataformas. ¿Verdad? ¿Alguien le faltó decir por acá? Por favor, así nomás compartan. Si tienes la última vez que viste una noticia de ciencia, ¿dónde fue? ¿Te la encontraste por ahí en el feed de tu muro, de Instagram, de Facebook? ¿Cómo que nadie dice Wikipedia? ¿Todavía alguien ve la tele? Levanta la mano. Allá, mira. Sí, Ah, mira, sí, cómo dos no, o tres, cómo no. 2 o 3. Pueden gritar su respuesta si quieren, ¿eh? Los escuchamos hasta acá. ¿Cuál? Binks, ok. ¿Alguna más? Yo la verdad cuando no sé algo voy a TikTok y le pongo cómo cocinar arroz porque se me quema. Entonces, pues, ¿qué más hago? Sí, YouTube es un
De hecho, creo que YouTube es el segundo buscador más usado, ¿no? Después de Google. ¿Quién le pregunta a Alexa? ¿Quién le pregunta a Alexa, a Siri, a Google Home? Bueno, yo notaba la ciencia en las revistas de muy interesante. En la parte científica se me hacían súper interesantes por lo llamativo que eran. No, está increíble. Un poco de todo, ok. ¿Algo más? A ver, el nombre de algún influencer o youtuber o un canal de YouTube. ¿O de TikTok? O de TikTok. Allá, por favor, acércales. Y es más, ahí entre ustedes rólenlo tantito ahí para que cada quien diga uno. En esa fila todos digan uno, ándale, por favor. Árale, uno cada Si quien. no es tarea. Hay una chica que es bióloga, que se llama Lumara la bióloga, que me tocó ver una conferencia sobre ella y desde ahí me gustó mucho su contenido. Lumar es de la Universidad de Guadalajara. Hablen un poquito más fuerte en ese micrófono, por favor. Bueno, yo conozco un canal de YouTube que se llama Watop. Es un muchacho español que habla más sobre información sobre animales y sus comportamientos. Allá, a tu compañero de lado, ¿no? ¿El que sigue? Sí, sí, te acepta. Ahí se quiere. Yo en YouTube también veo un canal que se llama Biología desde cero, que es, Sí lo conozco. que es un canal en el que observan, ¿cómo se llama? Desde un microscopio. Ven desde un microscopio muchas cosas. Muy bien. ¿Alguien más ahí de esa fila para que se complete? Ándale, ya va. Ya recogen el micrófono del otro A lado. mí me gusta indagar en las páginas y me ¿Perdón? gusta indagar en la página de ONU oficial, que sí. tiene como muchas divulgaciones científicas y experimentos, según yo, como experimentos sociales. O bueno, más bien como contribuciones sociales y económicas y ambientales. Me gusta mucho ver información ahí. Organismos transnacionales o multinacionales también tienen muchísimas publicaciones, muchas, ONU, UNESCO. Ahí, por favor, ¿alguien más quiere opinar una? Pues yo he visto, si no recuerdo mal, se llama Paco Webb. Es un científico que habla más de la ciencia espacial, pero me interesa mucho su canal y todo lo que publica. Solo recuerdo a él, la verdad. Ahí el compañero ya de una vez para que complete la fila, para que completen. Bueno, yo veo un canal, no me acuerdo del nombre, pero es de dibujo y todo lo explica dibujando. También no sé si es Draug, ¿sabe qué? Y todos los procesos químicos, ya sea de plantas o de algunas sustancias, las explica de esa manera. Excelente. Un aplauso para la fila 7 que todos opinaron. ¡Bravo! Se pusieron de acuerdo, Aldo, en la fila 7 que vinieron los que sí traían ganas de opinar. Y muchos diferentes canales, muchos diferentes temas, Claro. muchas maneras de hacer las cosas. Y bueno, nada más quería aprovechar para comentarles a nuestros pequeñines que tenemos hasta allá arriba, que también pueden encontrar contenido de ciencia para ustedes, como el Camaleón y las Naturales Ciencias, el Doctor Binoculus, son como algunos elementos que pueden usar, que están más pequeñitos y se los enseña de una manera muy creativa. Y bueno, siguiendo con nuestro programa, me gustaría saber, o que nos hablaran nuestros queridos invitados, un poquito acerca de cómo es su proceso creativo, cómo llegan a la creación, por ejemplo, de cuando deciden el Café Científic, la cápsula o lo que va a salir de Curiosamente, o el capítulo de Háblame de Ciencia. ¿Cómo nace la idea? ¿De dónde salen los temas? ¿Cómo encuentran a los invitados? ¿Tienen una lista? ¿Tienen una agenda? Alguien les compartes? levanta la mano y les dice, yo quiero ir, quiero estar contigo. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacen? Algo que sí distingue a los científicos de los comunicadores, considerando que hay científicos que comunican, es que los que estamos pensando en comunicar la ciencia estamos pensando en ustedes, estamos pensando en las audiencias. Ese es nuestro principal sentido. No es tanto qué tengo yo que decir o qué me dicen que tengo que decir, sino qué es lo que es importante para las audiencias dialogar, ¿no? Entonces, esa es una guía de entrada. Yo personalmente y el equipo con el que trabajo en el ITESO y el consejo que tiene el café, pensamos eso en temas que sean valiosos para la ciudadanía. No necesariamente tienen que ser populares, tienen que ser valiosos. Porque a veces los temas populares se hablan demasiado y los valiosos se van quedando de ladito. Entonces, tratamos de que sean cosas que sean valiosas, que sean diversas.
He escuchado mucho hablar de el método científico, de la ciencia, el científico, y creo que parte de lo que constituye estas ideas es que son siempre en plural. Hay métodos científicos, hay científicos y científicas, hay conocimientos científicos que son muy diversos. No podemos hablar que es lo mismo hablar de física de partículas que hablar de tiburones, que hablar de cómo las sociedades van tomando decisiones desde las neurociencias, ¿no? Entonces eso pues hace que la investigación sea muy diferente. Entonces sí tratamos de que el panorama en el café siempre sea amplio. Nunca repetimos tema, no hemos repetido muchos científicos porque también queremos poner al centro esto. ¿Cuántos científicos y científicas hay? No es uno ni es un estereotipo, sino que hay muchas diferentes personas que participan ahí. Entonces esta posibilidad de tener una mirada diversa, tanto en los temas como en los problemas, como en los sujetos que participan, es una cosa que nos guía. Por supuesto recibimos muchas sugerencias de las tres cosas, de temas, de sujetos y de problemáticas, y siempre pues que sean posibles, ¿no? Muchas veces me han dicho, yo por ejemplo tengo muchas ganas de hacer un café, por si surge aquí alguien que quiera, que nos platique de cómo, es un ejemplo, de cómo evolucionó el lobo. Imagínense la cadena de un lobo salvaje a un pug. O sea, eso es la misma especie, digamos, ¿no? Evolucionada. ¿Quién nos puede hablar de eso? ¿Y cómo ese pug ahora tiene condición de ciudadano? Es una cosa muy loca, ¿no? Entonces a mí me encantaría alguien, ¿y por qué no lo he tenido? Porque no sé quién podría hablar de eso. Entonces si alguien surge aquí que pudiera compartir eso, sería padrísimo, ¿no? Pero así, voy tratando de juntar esas tres cosas. Alguien que hable muy bien, un tema que sea pertinente para todos y que nos muestre esta diversidad. Y ahí entra mucho, desde las coyunturas como los días mundiales como eventos que estén en la ciudad. Cuando viene la FIL, pues a veces jalamos cosas, mucha vinculación, tanto al interior de la universidad como al exterior. Y de repente yo he encontrado gente maravillosa. Por ejemplo, voy en el radio y escucho a alguien que invitaron, y dije, esta persona. Y así, es un tema muy vivo, muy orgánico. Misma pregunta para ti, Dona. Pues es similar. Estamos también con las orejas muy abiertas para escuchar al público. En redes sociales la gente es muy vocal, entonces todo el tiempo están pidiendo cosas. Estamos tratando de hacer como una base de datos de las preguntas. Tenemos más de 1000 preguntas del público, ¿no? Ahí, a veces son más bien también temas que nos interesan a nosotros. Muchas veces son temas que no conocemos, pero que nos interesa conocer. Oye, me surgió esta pregunta, ¿no? Entonces, para forzarme a investigarla, vamos a hacer un video sobre eso, ¿no? Entonces hacemos investigación sobre ese tipo sobre la pregunta que salga. Entonces son más o menos esas dos son las fuentes de los temas que elegimos. Escuchar mucho al público y pues también nuestros propios intereses nos van guiando por ahí. Y creo que conozco a alguien que te puede ayudar, que conoce eso de la evolución. Luego te paso el dato. Sí, básicamente eso es de donde surgen las preguntas que nosotros hacemos. Nosotros nos basamos nuestros videos en preguntas. Casi todos nuestros videos son respondiendo a una pregunta. Entonces, estamos atentos. Muchas veces la gente ya ni saluda, ya nomás nos escribe con la pregunta directamente, ¿no? Están ahí en los comentarios de los videos. Sí. Aldo, ¿tienes un pug? No, esa era una pregunta. No. La otra, ¿cómo deciden también las temáticas en Háblame de Ciencia? Porque además sé que trabajan por temporadas, ¿no? Entonces hay un paquetito ahí que tratan de organizar. Totalmente. Fíjate que es todo un tema, porque realmente ustedes a lo mejor verán ahí en el episodio, está Liz, el invitado y yo, pero realmente hay muchísimas personas detrás del proyecto, por parte de la universidad, y vamos a intentar, a ver, les voy a decir paso a paso. Afortunadamente hay varias personas que aquí ya han trabajado en el proyecto, entonces si me equivoco me hacen una seña, por allá Pablo me dices así, no, la regaste, ¿no? A ver, primer paso, pues,
soltar al aire como qué tipos de temas se pueden hablar. ¿Y cuáles son los temas? Los que nos preguntamos literal de por qué. Volvemos a lo mismo, lo hilo con lo que dije hace rato, así de, ¿y por qué pasa eso? Ya sea que lo sugiera Liz, lo sugiera yo o alguien más del equipo. Ya de ahí, pues empieza a buscar ahora sí al investigador o investigadora y es bien complicado. Justo como dices, hay unos temas que no encuentras, de rascas por todos lados y no encuentras, porque no solamente es encontrar a alguien que sepa, sino que también sepa comunicarlo, que eso es muy importante. Entonces ya cuando lo tenemos ahí, pues ya se empieza a checar el tema de, no, pues vamos a calendarizar tal día, tal show, ya se pone la programada para la grabación como tal. Y ahora viene la parte buena, que yo digo que eso es como la magia de todo, ¿no? El guión, por dónde se va a ir la situación, la escaleta como tal, porque la verdad es que los episodios son de media hora de Háblame de Ciencia y en media hora no logras cubrir todo un tema, o sea, y se te puede ir por la tangente y nos ha pasado de que, no sé, vas a hablar de por qué no hemos habitado Marte y de la nada empezamos a decir por qué ya visitamos la Luna, entonces es como que, pues te vas, ¿no? El punto es que ya cuando está la escaleta, ya nos la hacen llegar a Alicia y a mí y ya de ahí, pues llegamos, grabamos y ya, y yo como me preparo, no me preparo, esa es la magia, Eso. esa es la magia. Porque el chiste es ir con las preguntas, porque si yo ya las investigué antes del episodio, ¿qué chiste tiene ir a preguntar lo que ya sé? Entonces el punto es llegar y literal con mis pocos conocimientos respecto a ese tema e irme nutriendo. Por eso les decía que justamente yo llego a Háblame de Ciencia sin saber de muchísimos temas y actualmente pues hay varios que ya, ahí los tenemos. Entonces ese sería el proceso creativo de Háblame de Ciencia. Pablo, ¿sí lo dije bien? ¿Sí? Excelente. Aprobado por Acá Pablo. está Aprobado por Pablo Pablo. Miranda, que es también parte del equipo de producción de Háblame de Ciencia y que también nos apoya en Crónica del Antropoceno. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo me preparo? No me preparo. No me esperaba esa respuesta, pero claro, está muy bien que dices, yo lo que quiero es llegar con la curiosidad genuina, que me salgan las preguntas en el momento, hay que saberlas rápidamente ejecutar, digamos, aventarlas dentro de lo que te están platicando. Pues sí se vale porque funciona. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Oye, eso me recuerda una frase, que viene muy bien a colación, una frase célebre de Albert Einstein, que van a encontrarse 3 millones de frases de Albert Einstein, pero aparentemente esta no La se mayoría a lo estudia. mejor no las dijo, pero La mayoría son apócrifas, pero aparentemente sí le dijo que era algo así como, si supiera lo que estoy haciendo no le llamaría investigación, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de ser científico que decíamos en un principio. No sabes a dónde te va a llevar el trabajo que estás haciendo. Pero la vida real del investigador y del trabajo en la ciencia es que no se justifica esa forma de trabajo, a pesar de que se supone que la ciencia es este gran camino que a ver por dónde te lleva. Si tú pidieras presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o a la Universidad de Guadalajara o a quien sea que vaya a dar y no le dices cuál va a ser el resultado y no es tangible, medible y anticipado, difícilmente vas a tener presupuesto. Entonces también es muy sorprendente lo que se espera de la ciencia con ya la actividad cotidiana del día a día y eso también de alguna manera debe permear la imagen pública de la ciencia que se trabaja, que se debería parecer más a lo que mencionaba ahora Aldo, pero que en muchos casos se parece más bien a una labor pues casi de burocracia donde hay poco margen para la sorpresa y para la novedad. Sí, pues tenemos una pregunta también por allá de parte de nuestra compañera Nana. Ah, ya está de este lado, Nana. ¿No estabas allá? No, lo que cambió pasa de es que lado. uno tiene que estar en movimiento. Eso. No, es una chamba de muchos brincos. Bueno, nos interesa saber, ya vieron que estamos bien preguntones, ¿verdad? ¿Qué temas a ustedes les interesan? Por ejemplo, aquí tienen a 3 personajes muy importantes en la divulgación científica. ¿Qué les gustaría escuchar de los divulgadores científicos? Otra vez, tipo lluvia de ideas, algo que se les ocurra. Anime, ok, está Anime como interesantísimo. tema. Muy Anime bien. como Eso, tema. ahí tenemos Claro que sí. Especialista en anime tenemos aquí. Mortal Kombat, la ciencia de Kombat, Mortal muy Kombat, bien. está padrísimo. Ok, ¿algo más? Ya digan. Dark Souls, ok. El espacio, ok, va. ¿Algo más? Ricky Morty, ok. Nos gusta mucho la animación. Overwatch. Soy medio mortal. ¿Qué son estas cosas? ¿Son videojuegos? ¿Son...? Oye, pero también está padre cómo convertir eso, cómo darle la vuelta científica Claro, claro. a todos estos videojuegos. Está ¿Algo más? Trendboy. Allá de arriba de las filas de hasta arriba, allá que otra vez. No, me están al frente. Alguien lleve el ¿Algo micrófono más? al señor, por favor.
Ese joven necesita opinar y no lo alcanzo a oír. En lo que llega Volver el al micrófono también futuro. por acá. ¿Alguien más ahí tienes a uno enfrente? Esta parte del greenwashing que está sucediendo hoy en día también sería muy interesante. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Tremble. Hasta arriba, hasta el final, hasta arriba. Hasta arriba, ahí allá La con los última niños de fila. Susana. Ese amigo, ese amigo. Free Fire. Free Fire. ¿Qué fue? Ok, videojuegos. Ok. ¿Nos lo repites, Abril, por favor? Acá tenemos otra opinión. Fentanilo. Fentanilo, es un muy buen tema. Ok, ¿algo más? Por allá, por allá. Otra vez la fila 7, aviéntesela toda otra vez, como lo va a querer escribir de lado. ¿Vida marina? No, un poquito más fuerte. ¿Vida marina? Ahí va, mira, la fila 7 va a volver a poner el ejemplo. Ahí va, ahí va. Bueno, dice. La teoría de la creación, o sea, cómo todos llegamos aquí al mundo, cómo se creó el mundo, el universo. Inquietudes fundamentales. Acá. Teorías existenciales. Wow. Yo tengo una, pues sí, duda. O sea, del por qué se supone que sí puedes ir al futuro, pero no puedes ir al pasado. O sea, no sé si se puede hablar de eso, pero... Ah, muy bien. Acá tenemos otra opinión. Lo que a mí me gustaría saber es cómo una persona científica o alguien con ese ámbito puede pensar en lo que creó en forma, ¿cómo te imaginas algo en sí? ¿Sí me di a entender más o menos? Ay, es que me da nervios, pero más sobre la teoría de la evolución, o sea, siento que hay más cosas de la evolución, probablemente ya es un tema muy tocado, pero no sé, tengo más curiosidad sobre eso. Bueno, ahorita técnicamente era casi el mismo tema, pero he visto de que el ornitorrinco fue uno de los animales que hizo dudar bien mucho a Charles Darwin sobre la teoría de la evolución, entonces yo también he tenido la duda de por qué. Y ya. Pues más que nada de los temas que a mí me interesan es de los problemas éticos, es de cosas que entran en duda de lo que debemos hacer como representantes de la ciencia, porque hay muchas cosas que a mí me gustan relacionado con genética y química, y pues me emociona mucho el hecho de los experimentos con ácidos y todo eso, cómo la carne puede deshacerse con esos compuestos, pero luego entran la moral y la ética de lo que no es correcto, y es cuando me empiezan mis dudas. A mí me interesa mucho sobre la criminología. Me gustaría saber más sobre el tema. A mí me interesaría saber qué sería la diferencia entre una droga y qué hace que una droga sea recreativa o que sea legal o que no se permita. A mí me gustaría sobre cómo funciona la química en el cerebro. Siento que la imaginación y los pensamientos es algo que me llama mucho la atención. Bueno, ya lo habían mencionado antes, la experimentación. Yo lo que quiero saber más es dirigido a la medicina, como hace un semestre nos explicaron el experimento de Tuskegee. Entonces, que éticamente estuvo muy incorrecto, pero de cierta forma aportó algo en la medicina y pues temas más relacionados a eso. A mí me gustaría saber mucho el tema de lo que piensa un asesino, la ciencia de lo que trata, de lo que pasa por su mente, o sea, de los primeros impulsos que tienen, a qué se deben, del cerebro o cosas así. A mí me gustaría saber sobre las clonaciones y mutaciones en los seres humanos y sobre los experimentos que se han realizado en nosotros, en los seres humanos.
el cómo THC y CBD alteran la química del cerebro. Los ganadores son la fila 7. Allá nomás están pasando el micrófono, pero... Ah, ya. Lo que pasa es que los niños quieren saber si existen los extraterrestres. Oh, genial. Bueno, sobre geografía, que muchas veces es una ciencia injustamente olvidada o hecha a un lado. Sobre tecnología ambiental para mitigar los efectos del cambio climático. Sobre la ciencia de la meditación y la espiritualidad y todo eso también. Ya casi todos, ¿eh? Ya. Por favor, sigan, estamos sacando los próximos temas de los próximos 2 años. Ya casi completamos la tarea, no crean que... Las implicaciones éticas en la modificación de alimentos. Si el cuerpo humano sería capaz de adaptarse a, por ejemplo, otro planeta. Ah, excelente, eso es muy buena. Esa fila 7, ¿otra vez te fijas? Fila 7. Bueno, ahora hasta ha participado todo el auditorio el día de hoy, ¿eh? Yo creo Pero que la ya fila participó 7 todo está el auditorio. especialmente activa. No vivo con suficiente ansiedad, entonces a mí me gustaría saber sobre cosas que aún no han pasado, como qué sucedería si se da esta situación, qué desencadenaría o cómo reaccionaría la gente si sucede esto, si le pasa algo a esta persona, si llega a suceder este tipo de cosas. Sobre terraformar Marte o el tema en general de terraformar otros planetas. Ajá. Se liga mucho con la que estaba por allá, ya traen ganas de ir al planeta B, ¿verdad? Podremos llegar, estaremos listos para vivir ahí, podremos terraformar, o dónde tenemos que vivir. Todo eso de la exploración A espacial mí es me uno de mis gustaría temas saber favoritos. cómo se hacen los robots. O cómo se crean los robótica. armamentos o cosas así. Para destruir. Robots de guerra. La verdad, por favor, adelante. La verdad no sé si esto es muy científico que digamos, pero pues como que a mí me gusta mucho la astrología y astronomía. Más en específico, pues la historia de cómo varias religiones, se podría decir que quisieron explicar cómo se crearon eso y pues hay muchas cosas que pues no se explican, como cómo pueden explicar Sí, ¿qué podemos aprender de los astros, Ajá, de ¿cómo todo lo que hay podemos ahí arriba? cómo- Y es que cómo- pocas cosas son tan estimulantes para la imaginación como mirar el cielo, e imaginarse de dónde viene y a dónde va y cuál es nuestra posición en ese. Unas últimas, por favor. Ahí, el que traiga el micrófono. Acá preguntan, Nomás lo trae de pasada. acá preguntan sobre los zombies. Ah, es de mis películas favoritas, subgénero favorito son los zombies. Todos son así como medio descabellados, pero me encantan. Ahora sí, yo quería aportar otro tema porque antes de despedirme, pues es que muchos se centralizan en salir del planeta, pero a mí me interesa más ir más profundo de lo que estamos, porque como dicen, no puedes ir caminando si no has visto tus propios pasos. Y lo que yo me refiero es en vez de buscar irnos a otros planetas, quiero que busquemos más profundo en nuestro planeta. Queremos yo quiero que se descubra al 100% el planeta, porque como dicen, tenemos que el 70% de descubrimiento del planeta, quiero que esté totalmente en desenlace todo el planeta. Aún así, si nos pone en peligro, se siente bien saber todo sobre los lugares que tanto nos gustan, que tanto habitamos y por el que hemos sostenido tanto nuestra civilización. Excelente, sí. Y conocerlo y cuidarlo. Y allá, para cerrar con los muchachos más pequeños, los más jovencillos, adelante.
Yo quiero saber cómo es la electricidad del cuerpo. Ah, mira, muy buena, muy buena. Oye, pues muchas dudas. Adelante, adelante. Me gustaría saber si hay otros planetas similares a estos. Ah, a mí también me gustaría. Bien, gracias. A mí también me gustaría. Muy bien, pues muchas dudas, muchos temas, muchos apuntes. Aquí Vamos ya a tenemos- empezar de uno por uno. El anime. Tema número 2. Ahorita tenemos tiempo, ¿no? Yo creo que hay una que otra que pudiéramos ahí recoger o que pudiéramos ligar. Esta curiosidad por de dónde venimos y a dónde vamos que se expresa con esto de astronomía o astrología, de cualquier manera que en la historia humana hayamos tratado de explicarlo como historia, es interesantísimo. Y a mí me gusta mucho también pensar en hacia adelante y a dónde podríamos llegar. ¿Seremos una especie transplanetaria algún día? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿Cómo podemos hacer para asegurar que salgamos de los problemas en los que estamos atorados? Porque si decimos, hay que conocer todo el planeta. Tienes razón, amigo, no conocemos todo el planeta. La mayor parte del fondo marino no lo tenemos bien mapeado. Hay muchos lugares que no conocemos. El día que sea vamos a encontrar quizá una nueva tribu en la selva. Todavía se puede conocerlo, pero también tenemos que pensar hacia dónde vamos a ir porque somos una raza exploradora. ¿De quién era la frase? Siempre se la atribuyen a alguien y yo estoy seguro que ninguna es de que, ay, qué tragedia, haber nacido demasiado tarde para conocer el mundo y demasiado temprano para conocer los otros planetas, para explorar el universo. Como que estamos en medio de eso, a lo mejor sí nos toca explorarlo. Y por ahí alguien dijo ornitorrinco. Seguro tienes una historia de eso, ¿no, Juan? ¿Yo? Sí. Los ornitorrincos en algún momento, Darwin, los museos, ha de haber sido Voy a una pensar, cuestión voy a difícil de pensar. contestar cuando los quisieron meter en la taxonomía. Es que no tenemos aquí a Marcos Vinegrerio, pero Nana también es bióloga. Esa pregunta Nana me llamó podría haber tanto la dicho algo. atención que No. voy a hacer un video sobre eso porque quiero saber de veras qué onda No. con Darwin y los ornitorrincos. Para que te pidas tus regalías. Sí, desafortunadamente ya Eduardo se tuvo que ir, pero Eduardo tiene varias anécdotas sobre los ornitorrincos muy buenos porque efectivamente es uno de los ejemplos que le causó más conflicto a Darwin. Y hablar solamente hablar de Darwin, ya mencionabas ahorita, Víctor, lo que también señalaba por aquí otro amigo, de conocer con mayor profundidad cada rincón del planeta, pero dentro de las historias de la ciencia que ya son conocidas y de los personajes que ya son célebres como Darwin, también hay una gran cantidad de historias que no se conocen lo suficiente o que todavía se pueden socializar más, y los ejemplares que él encontró y que le sirvieron para tratar de armar sus teorías son sumamente interesantes. Hay que pensar simplemente que se subió a un barquito, navegó unos 3-4 años, a pesar de que se mareaba mucho, recorrió una buena parte del planeta, recolectó especies y luego dedicó unos 20 y tantos años a estudiar todo lo que había hecho. Entonces, tardó mucho tiempo en armar sus hipótesis, viendo aves y algunos otros animales. Y el ornitorrinco es el mejor ejemplo de algo rarísimo que nadie se esperaba. Y bueno, daría para más temas. Sí, parece ahí como que le pusieron un acertijo difícil de lograr, ¿no? Como un rompecabezas con piezas de diferentes rompecabezas, pero sí ha de haber sido difícil. Y es una excepción, muchas veces eso pasa, que no se parece a ninguno de los que tiene cerca, tiene pico de pato, cola ponzoñosa, es mamífero, pero... o sea, es como que tiene un pedacito de cada uno. Sí, buen tema el ornitorrinco y ya nos lo ganó Tona. Va a ser un episodio de Curiosamente. Yo no lo alcancé a apuntar, no sé si tú sí. ¿Sí? Tona lo va a ganar porque aparte eso es algo muy para animación. Y en lo que quizás ya sería pues el cierre, hablar un poquito acerca de eso, de cada uno de estos proyectos en los que nosotros nos involucramos tiene diferentes maneras de tratar los temas, de trabajarlos, de acercarlos, pero algo común es que tiene el enfoque científico, es decir, se respeta cierto método, se trata de ser respetuoso con la referenciación de dónde viene el conocimiento, descartar o discriminar fuentes de información, que es algo muy importante, que no le vas a creer a quien sea, hay que tratar de tener una manera de discriminar la paja y encontrar lo valioso y eso usar para nosotros hacer nuevos mensajes para compartírselos a ustedes. Pero además de temas, también hay diferentes maneras de acercarse a los públicos. Ya para cerrar,
platíqueme un poquito sobre su contacto con el público. Tanto este tipo de contacto directo que a veces no se da, bueno, a ti sí, Maya, porque tú lo tienes ahí, o sea, son conferencias que tienen que ir el primer martes de cada mes desde hace 20 años. De hecho, a la última, Nana fue, le gustó mucho y nos robamos a la conferencista y nos metimos en un episodio de Crónica del Antropoceno la siguiente semana. Buenísima la invitada que tuvo Maya. Ahí tienes contacto con el público. De hecho, tomándose un café a la misma altura, no un PowerPoint arriba el conferencista de los peldaños, ¿no? A la misma altura. Ese es un contacto con el público. Pero platica un poquito de los públicos, cómo se diseñó el proyecto y cómo después resultó. ¿Era lo que suponías resultó ser? ¿Te sorprendió cuando empezaste a tener las primeras interacciones con el público? Por ejemplo, Tona, que dices que tienes no sé cuántos comentarios, pero por video, porque cada uno de tus videos tiene muchísimos comentarios, es lo que he visto. Entonces, digo, incluso, ¿cómo puedes contestarles a todos? ¿Cuánta gente tiene que ayudarte? ¿Cuál es tu contacto con el público? ¿Cómo lo has ido formando? ¿Cómo lo has ido conociendo? ¿Cuál es tu manera de estar directamente tratando de tomar esa medida, ese termómetro de qué les interesa? Porque como ya vimos, pues los temas vienen de ahí, porque para allá va el resultado de nuestro trabajo. Bueno, yo ¿qué diría? Que en el Café Científico, bueno, yo empecé también, yo siempre he dicho que yo empecé en el Café Científico porque fui a la junta que nadie quiso ir. O sea, fue meramente accidental, yo tampoco estaba para nada cerca de la ciencia y poco a poco yo fui así, a partir de... Yo siempre digo que en lo que soy buena es en dudar y es en preguntarme, porque yo tampoco sé mucho de ciencia. Yo lo que puedo aportar es como mis inquietudes. Y lo que resultó es que hay mucha gente que está en la misma situación que yo, que poco a poco le gustaba la idea de ir a preguntar y sobre todo algo que ustedes viven de una manera, o las personas vivimos de distintas maneras, que tiene que ver con cómo nos gusta acercarnos al conocimiento. Y una de esas formas es siendo comunidad. No es solamente yo le pregunto a Google y yo sé, sino también me gusta hacerlo con mis amigos, me gusta encontrarme con gente que tiene los mismos gustos, que tiene las mismas inquietudes, que le gusta el mismo café, que le gusta ir al mismo espacio. Entonces en el café hemos buscado mucho eso, que sea un espacio ritual, un espacio que nos reúna a un grupo de gentes que nos gusta más o menos hacer las cosas juntos también. Entonces, en ese de hacer comunidad, también hemos aprendido a escucharnos y escuchar qué es lo que la gente va, como ahorita los escuchamos a todos ustedes, y a mí me pareció delicioso este ejercicio porque no solamente ustedes dijeron cosas, sino entre todos construimos una mirada muy interesante. O sea, a mí me quedó claro que entre todos dibujamos esta ciencia que no tiene que ver solo con los contenidos, que no tiene que ver con el sabías qué, que me choca, por cierto, sino tiene que ver con lo que me preocupa, tiene que ver con las dudas que pongo desde la ética, que tiene que ver con la historia. ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué llegamos aquí? Tiene que ver con nuestras ideas de futuro, cómo me imagino el futuro, para dónde vamos, quiénes se quedan. Entonces, todo eso es la ciencia y eso lo construimos aquí entre todos en 10 minutos, ¿no? Esta idea de una ciencia mucho más robusta, mucho más elaborada, mucho más compleja, que más allá del dato, ¿no? El conocimiento que alguien dijo que además tenemos que tomar por verdadero. Entonces, eso es un poco lo que me parece que es muy valioso también de escuchar a los públicos, es cómo en comunidad orquestamos una mirada mucho más rica, mucho más real también, ¿no? Y con mucha más perspectiva de futuro que si nos quedamos con un solo discurso dicho desde un solo lugar y de una sola manera. Lo cual no quiere decir que entonces todos los discursos nos lleven al mismo lugar, que todos tengan el mismo peso y la misma, y que podamos depositar la confianza en todos los discursos de la misma manera. Yo sí creo que pues no, y eso es parte de lo que nos enseña digamos, el campo de la ciencia, a cuestionarnos, a dudar, pero también a confiar. ¿En dónde sí puedo confiar? ¿Y qué peso tiene esa confianza? ¿Es absoluta para siempre, jamás, o es temporal? Ahorita creemos esto y yo estoy de acuerdo, pero vamos averiguando y vamos averiguando juntos. Y eso me parece que es algo que
que cuando trabajamos en espacios colectivos se va dando. Y a mí me parece que ahí va surgiendo cosas valiosas para proyectos de comunicación de la ciencia. Adelante, Tona, también. Misma pregunta por ahí. Pues mira, yo recuerdo que cuando empezamos el proyecto, empezamos en pequeñito. Nosotros teníamos ya el estudio de animación, hacíamos trabajos para clientes, etcétera. ¿Jaini se llama? Estudio Jaini, ajá. Jaini, que hacen las animaciones, curiosamente. Exactamente. Pero habías empezado primero el estudio, luego empezó el canal. Exacto, ya llevábamos como 5 años trabajando con el estudio de animación y empezó, el primer video lo sacamos como un experimento. De hecho, nos tardamos como 6 meses en producirlo porque era así como en fines de semana o cuando teníamos algún tiempo libre y de aquí a que saliera, ¿no? Y la verdad yo sí estaba como muy escéptico de qué recepción iba a tener con el público porque yo veía que la gente que consumía YouTube pues estaban viendo telenovelas y La Familia Peluche y así dije, ay, y no había canales en español prácticamente de ciencia. Había canales en inglés, entonces yo pensé que nadie iba a ver los videos, ¿no? Y fue muy grato y muy sorprendente ver que pasó como acaba de pasar ahorita, que todo el mundo tenemos preguntas, ¿no? Que todos tenemos curiosidades, y uno quiere saber sobre los extraterrestres, y otro saber quién inventó las palabras, y otro quiere saber si hay vida en otros planetas, etcétera. O sea, hay un montón de preguntas. Entonces vimos que fue creciendo el interés, ¿no? Entonces eso nos animó a seguir publicando cada vez más videos, con más frecuencia, pues. Y bueno, me decías ahorita de la cantidad de comentarios. Ahorita sí es imposible absolutamente que revisemos todos los comentarios. O sea, de repente hay algún video que resulta muy exitoso y tiene 5,000 comentarios y pues ahí se quedan, ¿no? O sea, uno los ojea o vas viendo ahí de a poquito cuáles dicen algo interesante, etcétera. Y luego hay comentarios como interesantes, ¿no? Donde sí se propicia el diálogo que se quiere propiciar. Hay otros comentarios que son como de mala leche, ¿no? De gente que simplemente no está de acuerdo, no le gusta algo, pero en vez de discutir te avienta odio. Entonces, al principio yo era muy sensible a eso, ¿no? Y era difícil. Después ya aprendí a filtrarlos, ¿no? A distinguir o discernir cuál es una crítica constructiva y cuál es un comentario así, mala onda, de hate, exactamente. Entonces es como tener esa escucha, sí preparada, ¿no? Para escuchar estas preguntas que salen, ¿no? No solamente las que nos hace el público, sino como estar atento a qué está preguntándose la gente, ¿no? Y pues eso, tenemos como varios públicos. Algunos públicos son, yo distingo, nosotros cuando hicimos el canal, la verdad, y esto regañaría cualquier profe de la licenciatura, siempre nos dicen, tienes que tener muy claro tu público, definirlo, de tal a tal edad, tal nivel socioeconómico, urbano, rural, etcétera, ¿no? Todo, como caracterizarlo. Y dije, que es para público no especialista, ¿no? Y mi interés es que lo entienda cualquiera que no sea especialista en el tema del que vamos a hablar. Y que lo entiendan desde niños y niñas desde 8 años en adelante, y ha funcionado. Ya después descubrimos que la mayor parte de nuestro público son chavos 18, 24 años, ¿no? Pareciera que es muy infantil el canal, lo ven muchos niños, además porque lo ponen en las escuelas, pero la mayor parte del público son jóvenes preparatorianos, universitarios, ¿no? Y pues eso, seguimos dialogando, y también está padre que nosotros tenemos esa interacción, digamos, por los mensajes en las redes, pero es muy gratificante para nosotros que nos inviten aquí a platicar cara a cara, porque entonces es cuando se nota más como el aprecio o el cariño, etcétera, y es muy agradable tener la retroalimentación inmediata. Algo con las audiencias para ir cerrando. Claro, respecto a eso, respondiendo rápidamente a ese punto, el tema de la audiencia de Háblame de Ciencia como tal se buscaba que fueran estudiantes universitarios, vaya, y se expandió de una forma brutal que justo se supone que el rango principal es de 18 a 24, pero las estadísticas van soltando más. Respecto a quién creerle o quién no creerle, yo digo que siempre hay que estarnos cuestionando, como dices Mayo, o sea, por más que veas que es un investigador bien fregón y todo, seguir investigando, ver otras fuentes y demás, y así vas a lograr
como conjuntamente, pues poder llegar a esa respuesta, ¿no? Y con esto me gustaría dejar un pequeño ejercicio de cierta forma o una tarea con varias de las cositas que estuvieron diciendo. Yo les voy a decir cosas que yo sé de los temas que dijeron y para que ustedes busquen respecto a ello. Por acá habían comentado algo de Mortal Kombat. Algo que yo sé es que la banda sonora lo hicieron con alimentos. Por ejemplo, cuando se rompe un hueso, muerden una lechuga y es lo que suena como... y eso está bien padre. Entonces busquen sobre esa información. Chico que estás ahí, tercera fila de allá. La verdad tienes muchas preguntas sobre el qué pasaría si pasara esto, el what if, ¿no? Entonces la verdad siento que tú deberías de investigar muchos temas y comunicarlos, porque cuando tienes la duda, ya de ahí es más fácil comunicarlos, así de Atenas. Entonces tú bien ahí. ¿Qué otro tema tenía? Que si podemos vivir el Marte, sí se puede, con trajes espaciales. Justamente la semana pasada grabamos sobre eso, pero hay todavía cuestionamientos sobre ello para que lo investiguen. ¿Y qué otro tema iba a decir? A ver, aquí vamos a interactuar poquito. ¿Quién cree que sí se puede volver al pasado? Levante la mano. Sinceramente, ¿quién cree? Ok, me gusta que los pequeños son los que levantan la mano. Y bueno, tristemente, pequeñines, no se puede, ¿ok? No se puede. ¿Quién cree que sí se puede ir al futuro? Levante la mano. Pues sí se puede ir al futuro. Pónganse a investigar respecto a ello. Yo aquí soltando el spam, ¿no? Episodio 48 de Háblame de Ciencia. Tuvimos a un investigador que nos empezó a contar sobre ello, pero véanlo si quieren 48. Pero investiguen más. Como les digo, no se queden solamente con eso, sigan investigando en más lados. Y creo que ya con eso, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Claro que sí. Seguimos informando. Y ya con eso nos despedimos, que hemos ya platicado pues, con todos nuestros invitados, con todos ustedes, la fila 7 sobre todo la que más opinó. Tuvimos muchas interacciones con respecto a sus inquietudes y con algunos de los temas que pudiéramos probablemente empezar a trabajar a partir de mañana, porque ahora sí ya tenemos... Tengo una buena lista. Mañana mismo, Coco, ya tenemos para un año. Me la llevo. Y hay que ganarle a Ton antes de que saque él el de ¿Sí? ornitorrinco. Ya dijo que se tarda 6 meses en sacarlo, sí lo sacamos antes. En sus marcas listos. Fuera, Tona, Sí. a ver qué... Muchas gracias a nuestros invitados. Maya Viesca, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Invítalos a que vayan al Café Científico y no lo conozcan. Sí, muchas gracias por la invitación. Todos invitados, el 8 de octubre tenemos nuestra próxima sesión y vamos a hablar, justo vamos a cambiar de gobierno y qué tendríamos que estar preguntando a los ciudadanos sobre cuál tendría que ser nuestra política de ciencia y tecnología, en particular con las políticas en ciencias naturales. Dentro de 6 años justo, entrando este gobierno, se cumplen el límite para los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente muchos de ustedes conocen. Entonces, pues tenemos 6 años que como planeta nos planteamos estos objetivos, pues dialoguemos. ¿Qué tendremos que pedirle a nuestros gobiernos para acercarnos a cumplir esas metas? Tonatiuh Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Curiosamente va a tener el de ornitorrinco como para cuándo. Yo creo que para enero del próximo año, así que tienen tiempo para ganarnos el tema. Pero la verdad me llamó la atención, visiten curiosamente como el 80% de las preguntas que hicieron ya las respondimos en algún video. Entonces, métanse ahí a YouTube. Busquen curiosamente y esas preguntas por ahí las van a encontrar. De la evolución tenemos varias porque es de mis temas favoritos. Es un largo repertorio, un largo menú, muy variado el que tienen, porque son 10 años ya de Curiosamente. Y aprovecho ahora que mencionas los 10 años de Curiosamente, como fan de Curiosamente, los invito a que vean un video que tienen sobre el 10º aniversario donde hablan todos los participantes en el proyecto y muestran esta deliciosa historia que han caminado durante este tiempo. Maravilloso. Felicidades. La historia de Curiosamente, sí, felicidades también, Tona, por eso. Iba a aplaudirles, es que estuvo bien bonito eso, ¿no? Así como, ay, bien bonito. Bueno, respecto, pues, ¿qué digo? Pues gracias, ¿no? Todo bien, la verdad, ya solté el spam, pueden escuchar ahí Háblame de Ciencia, ahora sí que somos podcast como primo hermanos, ¿no? Prácticamente, la verdad, ahí lo pueden escuchar, Spotify, YouTube, ahí ustedes busquen Háblame de Ciencia y les va a salir. Episodio 48, por muchas de las preguntas que hicieron, ahí se responden. Y ¿qué otra cosa? Cuestiónense, busquen las respuestas. Y yo digo que en vez de que pasen 2-3 horas viendo memes en Facebook, mejor pónganse esas 2-3 horas a lo mejor en otra plataforma, no sé, TikTok, y respondan preguntas, ¿sí? O sea, si van a estar en redes sociales, pero algo que mínimo les esté dejando algo. Y ya. Otra vez hasta aquí mi reporte, Joaquín, nuevamente. Así es. Excelente. Gracias, Aldo, gracias.
Vámonos al pastel. Y escuchamos el aplauso de la audiencia que vienen de la Prepa 14 de la Universidad de Guadalajara, también del Politécnico Matute, Remus, también de la primaria que vienen con la maestra Susana del Pilar, todas las personas que se acercaron a través de las redes sociales. A mí me toca darle las gracias a todos ustedes que nos acompañaron, a los invitados que estuvieron en el estrado, a todos mis compañeros con los que colaboramos, con los que nos ayudan de comunicación social, de aquí del Museo de Ciencias Ambientales, a la Biblioteca Pública del Estado Jalisco, y a nombre de todos ellos, sobre todo del equipo de los cronistas del Antropoceno, gracias por seguirnos estos 2 años, gracias por estar aquí con nosotros, a los que vinieron, gracias por los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, puedes saber más del museo en las redes sociales del museo, así nomás búscale Museo de Ciencias Ambientales. Y pues muchas gracias, 2 años de Crónicas del Antropoceno, gracias por estar aquí. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.